Dos tipos que narran desde La Matanza. Hoy presentamos Gente Nuestra, episodio 1, entrevista a Alicia Toselli. La Matanza de hace muchos años. ¿Cómo estás, Alicia? Bien, Gerardo. Bien, gracias por permitirnos filmarte. Y la idea es sencilla, es que nos cuentes tu historia de vida, ¿no? Comentanos dónde naciste, cómo era tu familia. Bueno, yo soy oriunda de Trenquelauquen, hoy ciudad. En la época en que nací yo era un pueblito muy chico, de calles de tierra, con los farolitos. No había luces de mercurio de los faroles en las esquinas. O sea, tengo mis añitos y bueno, un pueblo. Mis padres, mi papá trabajaba en su momento en Luz y Fuerza. Bueno, en su momento no, era un empleado, no sé si calificado, pero bueno. Pero en ese momento trabajar en Luz y Fuerza era importante. Y mi mamá, auxiliar de colegio, lo que hoy llaman auxiliar. Ella era portera y súper conocida, de la escuela 5, de atrás de la vía, por supuesto, porque viste que los pueblos se dividen atrás de la vía, y yo vivía al lado de la vía. Bueno, los que me conocen saben dónde vivía. Pasaba el tren, por ejemplo, a la noche, la vía estaba a 3 casas y el paso a nivel alto. Pasaba el tren y mi casa tenía como unos techos de madera, no sé qué le ponían. De tirante de chapa. No, bueno, chapa, pero abajo una madera. Y te caía el polvito. Y el tren, y bueno, todas esas, los cargueros, todas esas cosas. Y bueno, y ahí yo fui al jardín. Mi mamá no me mandó a maternal porque no existía en esa época. Pues yo fui al jardín número 1, el primer jardín que tengo entendido de la provincia de Buenos Aires. Mira vos. Que Yo funcionaba pegado a las 5. No, eso era en otra. 5 era donde era mi mamá auxiliar. Ajá. Bueno, fui al jardín ahí, saliste de 4 o 5, y después primero y segundo grado me fui a la escuela 5, que mi mamá era la portera ahí. Mi mamá era la portera de la tarde, entraba a las 12 menos cuarto. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Difícil que tu hija sea portera de la escuela? ¿Para vos? No, mi mamá me sacó porque yo me había adueñado de la escuela. Porque Vos le manejabas. Bueno, por eso digo, estuve primero y segundo grado, que íbamos, el recuerdo que tengo. Mi mamá no sé por qué iba al centro toda la mañana. Y yo decía, voy al centro, no sabemos, es un misterio que tenemos. Y venía, se ponía el guardapolvo blanco los porteros en esa época. Me casaba un brazo y por la vía íbamos caminando. ¿Cómo se llaman? Sí, la vía, la trocha, digamos, sí. Por la vía. Estaba llena de florcita de manzanilla y de crotos al costado. Yo después que se iban los crotos iba a investigar, que me decían, no vaya, no vaya. Bueno, vos me conocés que siempre fui curiosa y me gustaba ver que dejaban los crotos ahí en la vía, las camas, se hacían con ramos. Bueno, mi mamá me saca de la escuela 5, nunca supe muy bien la razón, pero supongo que es porque yo estaba como en mi casa y me mandó a la escuela 2, que es al lado del jardín número 1 que había ido yo. Ahí estuve hasta séptimo grado y lo que yo rescato de esa época, hoy no había escuela privada en primaria. Entonces, ahí por ahí se daba lo que se busca hoy, ¿no? Más la igualdad social o esta cosa. Convivíamos en un aula de 30, 40 chicos, pobres, clase media, media alta, todos. O sea que me enteré como fui siempre. Yo anduve en casas muy pobres, en casas de gente de mucha plata, o qué sé yo, que para mí eran de mucha plata, pero clase media eran. Tengo el recuerdo de una vez fui a la casa de uno que era abogado y estaban las paredes empapeladas, de placar empapeladas. Vos pensabas que estabas en Nueva York, más o menos. Yo dije, y cosas, bueno, digo, algún día me lo voy a hacer. Pero bueno, en esa época se convivía lo más bien, no había ningún problema. Contame, ¿hermanos tenés? Sí, sí.
Tengo muchos hermanos. Ajá. Porque mis padres eran viudos ambos con hijos. Ajá. Se casaron y nací yo y mi hermano. Pero bueno, ya quedan 4 de los 7. Estabas hablando de la primaria, tu niñez. Te imagino arriba de los árboles, pescando, organizando. No había pesca en Trenquelauquen en esa época. Ujú. Estaba lleno de... ¿Cómo se llaman los de arena? Médanos. De médano. No. El agua fue de las lagunas para pesca, eso después de la inundación del 82. En esa época había médano. Sí, pero no me interesa los geográficos, me interesa cómo eras vos como pibita. Y tremenda. Y andábamos en la calle todo el día jugando. Esto que creo que pasó acá también en todos lados, no sé acá en Buenos Aires, porque yo vine recién a los 17 años. Pero salíamos a jugar, íbamos a la escuela, volvíamos, jugábamos y salían las madres a gritar. ¿Era buena alumna? Qué sé yo. Muy charleta como costumbre. Ajá. Del medio. Transitas la primaria, adolescencia, secundaria. ¿Dónde la haces? Bueno, en séptimo grado yo estaba muy enojada con un chico, un compañero ahí de la escuela 2, y le dije a mi mamá que quería ir al colegio monja. Que no quería saber nada con los varones, me había agarrado... La mística. Bueno, duré poco en el colegio monja, 2 años, pero tengo muy buen recuerdo, ¿eh? ¿Cómo se llamaba la escuela? Nuestra Señora del Rosario. Ajá. Y había la monja directora o regente, no sé cómo la llamaban, era muy buena. Bueno, yo tenía muchos problemas, digamos, había del orden familiar, entonces también hace que mi conducta a veces... ¿Y de monjas a dónde saltás? ¿Hiciste toda la secundaria de monja, no? No, hice primero y segundo año, en tercer año ya veía que No funcionaba. no iba la cosa, y me fui a lo, no sé cómo se llamaba, el comercial nocturno. Ay, qué bueno eso, contame. Porque yo descubrí muy chica que si yo tenía mi plata, nadie me podía mandar. Ujú. Entonces de eso habrá sido a los 14 años. Y me fui a trabajar en una fábrica famosa ya de bombones, donde me explotaron, y cuando cobré el primer sueldo me puse a llorar porque era una miseria. Y empecé a ir a la noche. Pero eso me permitía, bueno, mi viejo no pasaba miseria, pero no había. Entonces yo con eso me podía comprar ropa si queríamos salir o algo. Pero sacame una idea, no era bachillerato, no era la famosa escuela nocturna. El título es bachiller. Ajá. Yo lo tengo así como bachiller. No lo terminé allá en Trenquelauquen tampoco. Pero es bachiller. Pero le decían la nocturna en esa época. Contame cómo era el clima, toda gente grande. Y habíamos de todo como ahora. Había gente grande y muchas jóvenes como yo, muchas veces expulsados por las mismas escuelas, otros por trabajo. Y había un director que ya falleció, Yera, que era un tipazo y estimulaba si iba un alumno que no podía cumplir el horario porque en el trabajo no lo dejaban, si iba al laburo, hablaban en el laburo, tenés que dejar salir. Digamos, era muy contenedor. Yera. La verdad que ese hombre tenía fama de malo, era muy contenedor. Bueno, y ahí volví a hacer segundo año, tercero, y quedó embarazada. Estaba de novio con quien fue mi marido después. Obviamente en esa época se armaba el casollo, yo creo que pasé de soltera a casada en 10 días más o menos. Y me vengo a Buenos Aires. Eso es bueno, contame tu primera... Era la primera vez casada que te venís para Buenos Aires. Bueno, yo, Daniel, vivía acá en Buenos Aires, trabajaba y estudiaba acá en Buenos Aires. Entonces yo venía A visitarlo. a visitar. Por eso trabajaba, para tener plata para el pasaje en tren o lo que fuera. Y pobre mi mamá me decía que no, y yo le decía, sí, me voy. Por eso hago hincapié en esto de lo económico, porque ahí es donde me parece a mí que... Y vine a Buenos Aires muchas veces, tenía hermana acá, en Villa Selina, y paraba ahí y todo. Te casás en Trenquelauquen, te venís para acá. Uh-huh. ¿Cómo es la rutina antes de llegar a La Matanza?
A ver, no entiendo. ¿Cómo es la ruta que hiciste antes de llegar a La Matanza? Yo me caso un viernes y el lunes nadie tenía que estar trabajando. Y vinimos en principio a compartir una casa con unos amigos, sí, de Daniel, también eran amigos. Porque no teníamos un peso, imaginábamos, 17 y 21 años. Sí, 21, 22. Y bueno, estuvimos, ahí fue que vivimos en Villa Urquiza, pero 3 meses después nos vinimos para Villa Serena. ¿Me decís el año para que la gente se sitúe? Y en 78. Contame cómo era Villa Serena en el 78. Y nada que ver con lo que es ahora. Pero bueno, qué sé yo, era como... Es un barrio Celina. Hoy está mucho más edificado, todo eso. En ese momento todavía había muchas casas bajas, bien de barrio, en la parte en que yo vivía después. Pero fuera de entrevista me dijiste algo muy interesante. ¿Qué te llamó la atención de Celina que no escuchabas en Trenquelauquen? Bueno, cuando caigo en Celina en particular, empiezo a sentir, yo escuchaba hablar a la gente y había cosas que no entendía, no comprendía. Yo, pero no es que no comprendía lo que hablaban, me hacía ruido. Claro, este tema de los inmigrantes. Porque allá en el pueblo, yo no sé si era yo o qué, no había inmigrantes como acá. Los que había, lo que te decía hace un rato, que decía la Tana que vivía al lado de casa, que contaba que habían traído un muerto, como viste esa historia, con un toscano, que yo sé, es cierto, ¿no? Pero a mí ni se me ocurría. El polaco y son todos los inmigrantes que yo conocía de Trenquelauquen, pero nada. Y acá había que bolivianos, italianos, español y qué sé yo qué otro. Y yo, en serio, a mí me perturbaba mucho porque no terminaba, y me costó mucho encajar en ese aspecto. ¿En Celina nacen tus primeros hijos, tu primer hijo? Sí. ¿Y después cómo continúas? ¿A qué parte de La Matanza vas? A Villa Insuperable. También describímela. En esa época... Muchas fábricas, ¿no? Sí, pero en la zona que yo vivía no tanto. Pero bueno, está lleno de fábricas acá por la zona. Compramos ahí porque Dani en esa época trabajaba en una compañía de seguros que ya no existe, Aconcagua, y era la última época de los militares. Todavía daban créditos a los empleados. Y entró en todas las posibilidades de crédito. Y el último crédito que dan, la última, digamos, tanda que dan, los militares, le dieron el préstamo. Y nos compramos la casita en Villa Insuperable. Aquí, que sabíamos que era Villa Insuperable, obviamente que no era una casita, era un PH, que tampoco conocía lo que era un PH. Y como es, aquí que vamos a vivir en la calle Honduras entre Reconquista y Salguero. El río Reconquista a la derecha. Se inundaba eso. Y en la casa esa vivían 3 familias tanas atrás. Que me querían mucho, nos querían mucho. Bueno, los italianos tienen esto, te quieren o no te quieren. Y como yo era rubia de ojos celeste, sigo siendo rubia de ojos celeste, los tanos, viste que tienen esa preferencia. Y ahí, bueno, los tanos cuando veían nubes ponían las compuertas, esto. Yo era joven, dormía hasta la 1 de la tarde y cuando quería acordar tenía el agua hasta la mitad de la casa. Bueno, después ahí nace mi segundo hijo, después de 8 años. Y ahí, bueno, ahí voy a hacer un corte. Cuando estaba ahí en Villa Insuperable, no me acuerdo en qué años, en 81, debe haber sido 80, 81, yo retomo la secundaria, pues yo no la había terminado. Y empecé a ir a otra de adultos, a la noche, a Capitán. Uh-huh. ¿Te acordás el lugar cuál era? Ay, no me acuerdo ahora el número. El Caballito. Ah, pero era un normal, el normal 2. No, era un comercial también. Ah, comercial.
Bueno, fui un año, pero faltaba mucho. Y no hacen como yo ahora. Y me acuerdo que le decíamos el negro al preceptor y me dijo, hasta acá llegamos, no podés venir más, porque estás pasada de falta, afuera. Volví a retomar al otro año, y ahí sí terminé. Pero era toda una historieta, porque a todo esto teníamos un hijo, Gonzalo, Daniel se iba a trabajar y estudiaba a la noche, yo también, y salíamos a las 11 de la noche de Caballito. 103 me dejaba en Crovara, Y patear. Crovara al 600, claro, y si habré corrido esas 6 cuadras o me iba a buscar el marido según cómo se dieran las circunstancias. Pero bueno, así es como terminé yo a la noche. Y sácame una duda, ¿no? Me comentaste el esfuerzo de ir al bachillerato a la noche y todo lo demás. ¿Cómo se te empieza a despertar la cuestión con la docencia o con tu profesión? Y el camino mío fue muy largo, porque yo no sabía que quería estudiar. Ujú. Sabía que quería estudiar algo, que vale aclarar que no sé de dónde me salió ese deseo de estudiar, porque vengo de padres analfabetos, de una familia analfabeta. Yo soy la primera generación, digamos, de hermanos, y algunos primos también lo han logrado. Pero venimos de una familia analfabeta y de gente de clase trabajadora, pobre, va. Bueno, y yo siempre tenía esto que había que estudiar, que había que estudiar. Y me anoté en miles de carreras, qué sé yo, en qué no me anoté. Hasta que un día, llevando a uno de mis hijos al jardín, me encontré con una chica y me dice, ¿no sabés que me anoté en Lomas de Zamora, en psicopedagogía? Y yo, ¿qué es eso? Y hablando así, bueno, y voy. Y empecé a ir. Miento, primero fui a la UBA y cursé 4 materias para asistente social. Pero tuve en ese momento una enfermedad que no me permitía movilizarme, y bueno, estuve muy enferma y me moví para Lomas, que era otro, había aquí hasta Lomas. En medio del campo en la década de 80, sí. Claro, estaba la universidad, nada más. Pero bueno, primero fui en colectivo, después empezamos en auto, con unas compañeras acá que eran de ramo, por San Martín nos pasaban a buscar. Y terminé psicopedagogía, pero ya grande, 35 años tenía cuando terminé. Por eso yo siempre le digo a los chicos que no tienen que Decaer en el decaer. Y bueno, pero yo no quería entrar al gabinete de los colegios. Y tampoco me lo permitían porque no era docente. Entonces tenía que hacer una capacitación para ingresar a colegios, a dar clases de profesora, quería yo. Y antes de la capacitación hice profesor en ciencia de la educación, la diferencia de materias, ¿no? Hice 10, 12 materias, de ahí que tengo 2 títulos universitarios. Pero fue largo el camino. Pensá que yo empecé a los 12 la secundaria y terminé a los 35 la carrera. ¿Tu primer trabajo como profesora, te acordás dónde fue? Sí, en la media 18 de Ramos. Cerca del puente de Ciudadela. En el puente de Ciudadela, en el 2004. ¿Y qué impresión tuviste ese primer día afrontar a la clase? Es que no me acuerdo. No, porque yo ya venía con no, ya está. Yo trabajé como psicopedagoga en un colegio privado. Iba por un paciente y la dueña me pidió que fuera a trabajar como psicopedagoga. Y ahí me dieron unas horas también, hacía falta de estas extraprogramáticas. Uh-huh. Y empecé a ir. Ya estaba fogueada, digamos. Ya me debuté, digamos. Y viste que yo no tengo mucho problema tampoco. Si tengo miedo, me hago la que no lo tengo y pasa. Pero ya no, en la 18 no tuve problema. Después de esas experiencias, por el conocimiento que tenemos, tu mayor carga de trabajo siempre estuvieron en lo que eran los viejos bachilleratos de adultos, ¿no? Sí. ¿Cuándo ingresás? La idea es ir llevándote a la parte Digamos, de... yo no me acuerdo bien cuándo, porque fue en la media 35 entablada, el único... no, estoy mintiendo, en la 24 también. En la media 35 es donde voy un día a acto público, que se hacía acá en Ariete y Salta, en la técnica, no sé qué, que era una carnicería esos actos públicos, no sé si te acordás. Saliendo de la crisis del 2001... Claro, faltaban sí, aparte, horas, duraban 20 horas. Yo no sabía mucho cómo era,
el tema de puntaje, era todos los gritos, no escuchaba, bueno, toda esa historieta. Y fui un día y me encontré con que se abría esta escuela, el BAO, y no había nadie. Y tomé, qué sé yo, la cantidad de horas. Y esto fue 2007, creo. Nunca supe la fecha bien. Y ahí tomé psicología, sociología, metodología, después daba la especializada, y después qué sé yo. Y ahí fue donde nos conocimos, pero vos empezaste después, me parece. Yo empecé en el 2007 también. Entonces empezamos juntos. Entonces yo Pero a empezaba- finales de 2007. Yo no me acuerdo, Alicia Bate es la que sabe qué fecha. Contame laburar con adultos a la noche, cómo fue a principios del siglo XXI, del 2007 hasta el Eso. 2013. ¿Con qué te encontraba? ¿Cuáles eran las estrategias que ponías en práctica? Y era todo nuevo, porque hay una cosa que hoy se sigue reclamando y yo hoy estoy como directora de los CENS, de un CENS, no de los CENS. Es que no hay capacitación para adultos. Los profes jóvenes, sobre todo, llegan y dicen, ay, M, qué lindo, voy a trabajar en una escuela de adultos porque es más fácil. Y no es más fácil. Y esto lo sabemos que no es más fácil. Sí, pero explícame por qué no es más fácil trabajar con adultos. Digamos, hoy las dificultades están en ambos lados, pero el adulto, digamos, ya viene con una vida armada, con una historia de vida. Entonces, muchas veces choca la historia de vida con la escuela o con lo que pide la escuela, porque por más que sea de adulto, hay ciertas cuestiones que cumplir. Y entonces, bueno, ahí se suelen armar bollos, la gente que trabaja. Ahora se está dando mucho más eso, de que, bueno, que no pueden asistir por trabajo. El tema de mucha falta de trabajo, por otra parte. Sí, pero te voy a interrumpir y te voy a llevar de nuevo ahí, Para atrás, 2007. Al A ver, yo te 2007, conocí, la gente que está mirando la entrevista no conoce tu trayectoria como docente y ahora como directora de bachillerato de adultos. Vos decías que no había herramientas, ¿no?, para afrontar la situación de trabajar con adultos, ¿no? Pero vos ideaste un montón de herramientas en esa vieja media 35, bachillerato de adultos. ¿Qué priorizabas con los alumnos, no? mira, cuando empezamos, ¿vos te acordás que teníamos 80 alumnos en las aulas? Uh-huh. Eso es lo que más lamento, como se han perdido la cantidad, 80, 40, era impresionante. Y lo bueno que tuvo esa escuela, que por ahí ayudó también, es que la preceptora Alicia Bate y Graciela Crenzi fueron las promotoras, vale la pena decirlo porque de que se abre esta escuela y consiguieron todos los alumnos ellos. Entonces era gente del barrio y que iban recontentos. Iban recontentos y con muchas ganas y terminaron, yo creo que la gran mayoría terminó de toda esa tanda. Entonces ahí te facilitaba un poco. O sea el que se trabajo. trabajaba sobre la comunidad, lo que vos me estás diciendo, no era el aula solamente. Sí, pero eso siempre, el día de hoy. Yo trabajo mucho con el tema comunidad. Porque, bueno, no sé si es mi estilo o cómo es, pero bueno, esto del saludar al alumno, darle un beso, entrar al aula, preguntarle cómo está, esto lo hacíamos. O si veías, bueno, yo también lo hacía en la secundaria común nomás, pero bueno, yo me he quedado con muchas amistades de alumnas, de compañeros, y ahí se había armado un grupo de profesores también muy lindo. Acordate, Gerardo, que ahí empezamos a irnos, ¿te acordás cuando se me ocurrió irnos de viaje egresado? Que Fue eso, fundacional lo tuyo. Adultos creo que debe ser el primer grupo que se va después de... siguieron algunos, pero no lo pudieron sostener. Porque los mismos adultos te dan letra los adultos. Si vos lo escuchás y no te enojas, te critican y te dicen la parte buena, la mala, y vos de ahí tenés que ir sacando. Y había un grupo, que eran muchos, que querían irse, pero los maridos, las mujeres, sobre todo las mujeres, no dejaban ir de egresado a las parejas. Y era un despiole de novela. Pero esa gente no se fue.
porque querían ir a Entre Ríos, no sé qué pasaba, bueno, no sé. Y al otro año empecé yo. Pero ¿te acordás que íbamos más profesores que alumnos al final? Es verdad. Bueno. Pero retomo, ¿no? Y vos dabas una materia muy importante que era metodología de investigación y siempre priorizaste que estos adultos que estaban formándose tuvieran una mirada sobre las distintas problemáticas, ¿no? Que había en lo local, adicciones, todo ese tipo de Sí, cosas. se trabajaba mucho sobre eso. Elegían el tema para investigar, digamos, y a partir de eso. Pero yo también a mí al principio odiaba metodología, lo debo confesar y siempre lo dije, porque no sabía por dónde agarrarla. Y daba toda una primera parte teórica, donde me divertía mucho y los alumnos se enojaban mucho, una buena contradicción. Porque había palabras que yo sabía que no conocían, porque ahí está el chiquillo, algunos tampoco. Una pavada. Yo les ponía en el pizarrón, les escribía FFA, Fuerzas Armadas. Y les decía, a ver, yo ahí me divertía. O sea, pienso ahora, digo, ¿por qué se pondrá dos veces FFA, Derechos Humanos, todas esas siglas, ¿no? Y empezaban a adivinar el por qué, qué sé yo. Entonces yo, a mi estilo, gritando, Derechos Humanos, Fuerzas Armadas. Les marcaba el plural y no salía y no salía. Bueno, por allá caía alguno y se enojaba. Por metodología se me enojaban mucho. Pero no solo por lo teórico, ¿no? Pero yo jugaba con estas cosas. Sí, planteabas actividades lúdicas, aparte el mate circulaba El mucho también. mate, las tortas fritas, en esa época comíamos las bolas fraile. Hasta me cuenta una alumna que había uno que llevaba guiso. Yo nunca lo vi comer guiso. Bueno, no me No sale. importa, no digas nombres. Nah. Bueno, Recuerdos muy lindos. Y pasa de todo en la escuela de adulto, porque estaban las problemáticas familiares que aparecían en la escuela, o venían y te decían, Alicia, ¿puedo hablar con vos? Y bueno, toda esta cuestión. Se armaron parejas, se han casado, amantes, maridos que venían a buscar a la mujer y no estaban. Bueno, hay historias miles, pero que uno trataba sí, de cubrir, o no sé si de cubrir, pero por lo menos contener todas esas historietas. Pero sí, y mucho se les había dado en una época, no sé, a los psicólogos del barrio de mandarnos mucha gente o que estaba sola o que tenía algún problema. Y hemos tenido problemas también, porque no todo fue lindo. Y bueno, gente con problemas psiquiátricos por ahí, qué sé yo, pero bueno. también se daba algo interesante, ¿no? El vínculo entre el tipo joven Sí. y un tipo grande, ¿no? Había un intercambio interesante. Igualmente me parece que en esa época no había gente muy grande. Ahora hay más gente Ahora muy hay gente grande. muy grande, Sí. pero la franja etaria era Sí, formativa, sí, ¿no? 20 años había diferencia con algunos. Había gente, sí, de 40 y pico y de chicos. Que yo sigo insistiendo que los chicos no deberían de estar a la noche, eh, porque si están a la noche pues son expulsados de día. Sí, Esto, hay que no, ser sincero, el sistema debería ser sincero. o sea, y cada día nos piden que tengamos más alumnos menores. O sea, nosotros podemos tomar hasta 18 años más. Se pueden hacer excepciones, obviamente. Pero bueno, eso implica toda una carga diferente a la que veníamos acostumbrados. Tienen que venir a retirarlo, sacarlo. Que no estamos acostumbrados. Esto es una modalidad que empezó hace pocos años. Bueno, me comentaste toda esa etapa formativa, los bachilleratos de adultos, se viene la reforma con el tema de los CENS, Claro. Centro Educativo Nocturno Secundario, y pasa algo, ¿no? ¿Vos elegiste ser directora o la comunidad te llevó a ser directora? Y una mezclita de las dos cosas, pero bueno, sí. Yo era medio 35, le tengo un amor especial porque bueno, que yo ahí descubrí todo un... Descubrí no, porque yo ya venía de la escuela de la nocturna, o sea, yo sabía cómo era, digamos, no fui ajena a la escuela nocturna. Como hay muchos profesores también en la escuela a la noche que han ido a la escuela nocturna, o esta, o bachilleres, o censo, como se llame, ¿no? Y es otra la mirada y otra la postura frente al alumno. El que fue al que no fue.
Y como es, ¿qué me preguntaste? Vos sos directora del CEN 465 Claro, de La Matanza. La pregunta que te hago es, ¿fue una decisión plena tuya o la comunidad te impulsó a que vos seas claro, en directora? el 2018 aparecen los CENS y alguien me presionaba mucho, que está acá enfrente mío, y compañeros y alumnos también. Y yo tenía ganitas, sí. Ujú. Pero bueno, fue en noviembre del 2018 tomé la dirección de Tablada y la sede en San Justo, que yo no sabía que había doblete. Así que bueno, y ahí seguimos. Y fueron condiciones, la verdad, que bastante... En Tablada no, porque logramos quedarnos con el bibliotecario, el preceptor, porque las escuelas secundarias Sí, se quedaban con se la quedaban... planta, digamos. La peleamos en la 35, se peleó mucho eso, y el auxiliar. Pero en San Justo no quedó nadie más que yo ahí. Así O que sea que tuviste todo un primero, los primeros 2 años haciendo de secretaria, portera, tres, mantenimiento de 3 años edificio. creo. Sí, todo. Sacame una duda. ¿Notás que este cambio en adulto fue para mejor o para peor? ¿Cómo notás? No sé, ahora se está complicando cada día más. Ujú. Están, hay mucha cosa nueva. Vos que saliste por ahí del sistema hace 2 años, ahora han cambiado muchas cosas, digamos, burocráticas. Decencia, sí. Cambió toda la planificación y los programas, se cambió todo el diseño curricular. Ahí está. El diseño curricular se cambió todo. Pero bueno, Horas institucionales. Y sacame una duda, ¿te hallaste rápido como directora? ¿O te costó? me costó la parte de secretaría, por ejemplo, no tenía la más pálida idea que tenía que hacer, porque paso del aula a secretaría, directora, auxiliar, bueno, todo. Eh, sí, la sufrí los primeros años, pero tuve muy buenos compañeros que me acompañaron, me ayudaban mucho. La que hoy es la secretaria Lisa Sinali era profesora y los sábados, pobre, me bancaba todos los sábados trabajando con Contralor, con el ausentismo, pues todo totalmente nuevo. Y hasta ahí venía piola. Después de la pandemia y el tema de los Zoom, ahí fue bravo, ¿eh? En pandemia fue muy bravo. El tema del Zoom, de mandar que mail, era todo digitalizado. Entonces era otra cosa nueva aprender. No había terminado de acomodarme a una. Después de la pandemia hubo un cambio grande. Sí, pero más allá de eso te corro lo administrativo, que puede ser hasta aburrido, es aburrido hacerlo, imagínate escuchar que te cuenten No, no, más vale. Contame también las cuestiones sociales, ¿no? Eso de salir a buscar pibes para tener Bueno, sí, matrícula. eso sí. La escuela de noche siempre salió la territorialidad, trabajar la territorialidad. Yo la verdad que no La digo veniste, nada la y veniste. como me están escuchando y por ahí me ve alguien, pero bueno, la territorialidad nosotros la estamos buscando hace años, desde trabajar desde el barrio, de ir a pegar papelitos, salen los profes a pegar cartelitos por Facebook, qué sé yo, todo. Conveniar con algún centro de formación Bueno, profesional pero eso también para. recién ahora. Ajá. Eso recién ahora se está haciendo. Eso lo están, desde el Estado, digamos, lo están imponiendo. Bien. O sea que tu base fue la 35, construís toda una tarea docente en la media 35, ahora articulás en San Justo también, pero para ir más o menos buscándole un cierre a la entrevista te llevo nuevamente a lo barrial, ¿no? Ujú. ¿Cómo está ahora Insuperable para vos? ¿Cómo la ves? Y está picante como en todos lados. Pero sigue siendo barrio, ya hace 40 años que vivo en el barrio, 40, 41. Eh, Sigue siendo barrio, hay cuadras que están igual que hace 40 años. Ha muerto mucha gente, obviamente. Era un barrio muy de italianos, pero de las italianas sentaditas en la silla de paja en la vereda, con toda vestida de negro, con el pañuelito. eh, El almacén de barrio. Todo sigue estando eso, ¿eh? Ujú. Villa Insuperable sigue estando
En parte, obviamente, también están los chinos y hay otros supermercados y demás, pero bueno, eh, sigue siendo barrio. Y en cuanto a fábricas y eso, bueno, después de la crisis del 2001, no sé cuántos años hará, todo lo que es la calle Chiclana, eso que ya viene a ser tablada, pero ahí donde estaban las fábricas, más que nada grandes, eso estaba todo muerto, eso revivió todo. O sea, a partir de, no sé si de Kirchner, de por ahí debe haber sido. Eh, pero bueno, no sé, qué sé yo los cambios, no sé si fueron tantos. Eh, pues ya te digo, sigue siendo el panadero el mismo, el verdurero es el mismo, ya sabemos quién es, o sea, seguimos conociéndonos, aunque hay gente nueva, obviamente. Y lo que está cambiando ahora sí, que se está poblando de gente volviendo. Para ir cerrando la entrevista, ¿adoptaste vos la matanza o te adoptó ella? No, me adoptó de La Matanza. No fue por elección, digamos. Yo ni sabía dónde estaba. Digamos, sí sabía que estaba en La Matanza, pero cuando tuvimos la posibilidad de comprar la casa, en la cual sigo viviendo, bueno, lo único que sí teníamos claro que teníamos que ir para arriba para no seguir inundándonos. Nos movimos 2 cuadras, porque uno de mis hijos, el más grande, parecía que se iba a morir si se iba del barrio. Y lo más lindo que nos mudamos 2 cuadras y no volvió a las 2 cuadras nunca más. Y en esa primer casita, esta estaba buena, la que se inundaba, enfrente eran terrenos vacíos, con casas, con gente del interior, que yo no sé si lo habían tomado, que yo qué, pero correntino, formoseño, qué sé yo, todo. Y se sentaban, era un festival la cuadra, porque estábamos todos en la calle, los chicos en la calle jugando. Yo había quedado un terreno grande y dije, vamos a hacer una plaza. Entré a levantar gente de los domingos a las 6 de la mañana, hacíamos asado, viste que a mí me agarran esos ataques locos. Y al final no hicimos la plaza, che. Rifas de todo, y después eso está todo poblado. Pero era muy... Era el espacio del barrio, digamos. Sí, pero era un terreno baldío que daba para... Después se construyó, fue construyendo, ahora ya nada que ver. Ahora ya en la cuadra que vivo es totalmente diferente. Estás a 2 cuadras y parece otro barrio, porque ahí en Honduras sigue la gente en la calle, sentada, los chicos jugando a la pelota en la calle. Que bueno, eso se ve en los barrios todavía. No tanto tampoco, pero ahí en esa cuadra, pero bueno, por ahí viven muchas familias en esa cuadra de ahí. Pero bueno, tengo lindos recuerdos de Villa Insuperable y de Matanza, pero no fue por elección. Bueno, Alicia, te agradecemos muchísimo por brindarnos la entrevista para el canal y para permitirnos pasarla en dos tipos que narran. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.